Infiltración mundial. De Salvador Borrego Escalante. Capítulo 5. 12 ejércitos traicionados. Las redes de los infiltrados durante el principio a la invasión de la Unión Soviética. Las primeras pruebas de fuga de secretos dentro del ejército alemán. La red de espionaje de Rudolf Rösler en Ginebra. El plan Barbarroja es alterado. El enfrentamiento entre Canaris y Heydrich. Mayor actividad de la infiltración. Ante la inminente ofensiva alemana contra la URSS, el movimiento de infiltración puso en juego todos sus recursos. El general Thomas y general Ludwig Beck se acercaron a Halder, jefe del Estado Mayor, para convencerlo de que debería oponerse a la ofensiva contra la URSS. Pero Halder ya estaba preocupado por la enorme concentración soviética en la frontera y no prestó oído a las sirenas. Sin embargo, ingenuamente Halder hacía frecuentes servicios a la infiltración. Ludwig Beck le recomendaba oficiales para altos puestos, como personas muy competentes, y Halder los favorecía, sin percatarse de que eran enemigos infiltrados. En el Estado Mayor del mariscal von Back, comandante de los 5 ejércitos que iban a atacar en el sector central de la URSS, había un grupo muy activo de infiltrados que trataban de influir sutilmente en el mariscal von Back para enfrentar a Hitler, pero el mariscal se mostró indignado diciendo: "No puedo admitir tal tema y defenderé al Führer contra cualquiera que se atreva a atacarlo". Pero von Back desconocía que su propio jefe de Estado Mayor, el coronel von Trescau, escondía bajo ese uniforme alemán el miedo de que la URSS fuera derrotada. La penetración había llegado a los centros más delicados del ejército. El movimiento de infiltración seguía pensando cómo derrocar a Hitler. Canaris decía que solo era posible con la ayuda del ejército, cosa que no se había logrado. Los generales de la infiltración tenían cargos importantes en la retaguardia, pero no mando de fuerza. Los comandantes de ejércitos y de divisiones eran adictos a Hitler, lo mismo que la oficialidad. En alguno de estos la infiltración mental hacía a veces ciertos progresos, pero no decisivos. Canaris visitaba a diversos comandantes para darles informes secretos que implícitamente llevaban ideas desorientadoras o derrotistas. Otro grupo menos importante de infiltrados operaba en el ministro de Aviación, encabezado por el teniente Haraus Schulz-Boysen, y Arvid Arnak, funcionario del ministro de Economía. Ellos tenían un grupo de más de 70 miembros que tenía su centro en Berlín. Toda esta célula se había autobautizado con el nombre de Capilla Roja y utilizaba un transmisor para enviar a Moscú secretos sobre la aviación alemana, operaciones aerotransportadas, producción, táctica aérea, etc. Pero además había otra célula todavía peor, de altísima peligrosidad. Databa del 24 de abril de 1922. Se había formado a la sombra del Tratado de Rapallo, tendiente para integrar un bloque con las Fuerzas Armadas soviéticas y el ejército alemán. O sea, el sueño de Lenin para consolidar una base potente que realizara a corto plazo la revolución mundial marxista. Esta célula estaba formada por 11 militares que hicieron un juramento para toda la vida. Cuando Hitler llegó al poder, uno de esos juramentados, Rudolf Rösler, se fingió periodista y junto con su esposa Olga se fue a Ginebra, Suiza, ayudado por el agente comunista Javier Schneider. Los otros 10 compañeros de Rösler se quedaron en Alemania, en diversas ramas del Estado Mayor, y prestaron juramento a la bandera y a Hitler. Pero su lealtad no estaba con la bandera alemana. Años después, 2 de ellos le hicieron llegar a Rösler un aparato alemán de radio, receptor y transmisor de alta potencia, desarmado. También le llevaron claves secretas que usarían exclusivamente ellos, y un gran expediente sobre la posible movilización alemana, preparado por el general Thomas, jefe de los servicios de economía y armamento del alto mando alemán. Russell fue ayudado por el judío alemán Christian Schneider para montar el receptor transmisor y establecer el contacto con sus cómplices. Las transmisiones para Russell no provenían de un escondrijo en Alemania, de una aldea, ni de un sótano, ni de una cueva, ni en un bosque solitario, nada menos que desde el centro de transmisión del alto mando de las Fuerzas Armadas,
del Estado Mayor General establecido en Sausen, cerca de Berlín, saldrían en clave, ante la complicidad del general Erich Felix Symbol, en el centro de transmisiones. Los mensajes cifrados para Rösler contendrían los más grandes secretos del Estado alemán, decisiones del propio Hitler, del alto mando, de los centros de abastecimiento. Todos los secretos de la ofensiva alemana contra la URSS serían revelados desde el centro de transmisiones cerca de Berlín, todos por Russell en Ginebra para transmitirlos a Moscú. Nunca en la historia se había visto nada semejante. Jamás una traición había sido planeada con tanta minuciosidad, con extraordinaria eficacia. Tan terrible decisión en oficiales que toda su vida habían servido al ejército alemán, que llevaban el uniforme, que habían hecho el juramento a la bandera y que se sabía que su país se hallaba en una guerra mortal. Debían tener una motivación tan profunda, extraordinariamente inflexible, para no tener ningún titubeo en 5 años de guerra. Ninguno se arrepintió de las enormes pérdidas de vidas alemanas, todos, impasiblemente, estuvieron enviando secretos que lanzaban a la muerte a miles, a centenas de miles de soldados alemanes. ¿Cuál era el terrible nexo que los unía? ¿Cuál el móvil que los impulsaba? ¿Cuál la ideología que lo llevaba a cometer la traición más grande de la historia? Estas interrogantes no han sido suficientemente aclaradas. Una hipótesis es que el núcleo de la infiltración lo formaban criptojudíos. Por ello su fanática adicción al marxismo, su posible indiferencia a la suerte de millares de soldados alemanes. Y con ese núcleo racial y lógico operaban otros que no eran del mismo origen pero que habían sido víctimas de la infiltración mental hasta un grado inconcebible. Servían un ideal universal, antiguo y tradicional concepto de la patria. En la segunda mitad del siglo XVIII, el rey de Prusia Federico el Grande, recibió a los judíos que huían de Austria y Hungría, y les concedió la ciudadanía alemana con plenos derechos. Los descendientes de esos inmigrantes se iniciaron en una tradición en la carrera de armas. Tenían pues, una influencia prusiana, llegando hasta el Tercer Reich de Hitler. Ciertamente Hitler ordenó en 1933 que se desplazaran de los altos puestos a los judíos, no quería provocar suspicacia en el ejército y aplazó esta orden para los militares hasta 1934. Prever que los oficiales eliminados serían numerosos, parte de la familia de nobleza alemana contaba con antepasados judíos, con judíos que habían ornamentado sus lazos. La depuración fue descripción de 5 oficiales, 5 cadetes, 31 suboficiales y un soldado pagaron por el total. Fueron 2 oficiales, si un suboficial y clases. Por una parte, Hitler trataba de atraerse al Estado Mayor y no quiso crear perturbaciones con medidas que parecieran demasiado radicales. Y por otra, los militares de ascendencia judía se hallaban perfectamente camuflajeados como alemanes, una vieja técnica que durante siglos ha seguido los criptojudíos. Con astucia persisten y se atrajeron a otros. El hecho es que dentro de los más altos mandos del ejército operaba un reducido, pero eficaz grupo de infiltración que buscaban implacablemente la derrota de ese ejército. El 18 de diciembre de 1940 Hitler cambió impresiones con un grupo de generales acerca del plan para invadir a la URSS y solicitó el máximo secreto, pero una semana después el texto íntegro de ese plan puesto en clave, estaba siendo recibido en Ginebra por Rudolf Rösler, y retransmitido a Moscú por Christian Schneider y Alexander Foote, excombatiente comunista en España. El 27 de marzo de 1941 Rösler recibió un nuevo mensaje procedente de Berlín, en clave, dando cuenta de que la invasión planeada para el 15 de mayo se había pospuesto 4 semanas. Después obtuvo las cifras de armamentos y materiales. El 12 de junio Rösler transmite a Moscú un informe cifrado precisando que la invasión empezaría el próximo día 22. Stalin concentraría en las fronteras fuerzas armadas con un total de más de 4 millones de hombres. En las anteriores ofensivas alemanas, la infiltración había revelado a los aliados occidentales algunos informes breves, generales,
acerca de esas operaciones, pero contra la URSS la infiltración desplegó su máxima actividad y enviaba agentes de Ginebra largos y frecuentes mensajes revelando todos los datos de la ofensiva que iba a encabezar. Adelante. No sabían del peligro a sus espaldas. La noche del 21 al 22 de junio de 1941, relatada por varios supervivientes al escritor Paul Querel, tuvo los siguientes aspectos. 12 ejércitos alemanes, con 141 divisiones, con un total de 2.115.000 combatientes más aviación se hallaban desplegados en un frente de 1.800 kilómetros, ante la URSS. Los capitanes de compañía, en medio de la oscuridad, alumbraban con una pequeña lámpara un papel que mantenían en la mano, y ante la tropa en posición firme, con la voz ronca o pausada por la emoción, leían una proclama de Hitler. Soldados del Frente Oriental, en este momento se está efectuando una marcha que, en extensión y volumen, es la más importante que jamás ha visto el mundo. Cuando este frente, el más grande de la historia, se ponga en movimiento, no es de suponer que solo se persiga como finalidad la terminación definitiva de esta guerra o la protección de las tierras amenazadas en estos momentos, sino salvar a toda la civilización y las culturas europeas. Soldados alemanes, vais a empeñar una lucha dura y llena de responsabilidad. La suerte de Europa, el futuro del Reich alemán y la existencia de nuestro pueblo están en vuestras manos. Que Dios nos asista a todos en esta lucha. Aquella noche se oyó muy distinta, en cada compañía, la orden de cada capitán, rompan filas. Muchos de aquellos soldados habían participado en las batallas de Polonia, de Francia o de los Balcanes. Otros iban por primera vez a entrar en combate con la preparación que da la atmósfera y la instrucción del cuartel, pero a uno y a otros los sobrecogía el drama del momento. No existe el valor absoluto, pero la disciplina, el uniforme, el juramento a la bandera, el espíritu de cuerpo de cada unidad, abrían la sensibilidad a las fuerzas metafísicas que empujan a afrontar los más grandes riesgos. Las 3:14. El día alboreaba lentamente en el horizonte, seguía reinando un silencio de muerte, dormían los bosques, sincronizados todos los relojes, sus manecillas señalaron, de pronto, las 3:15. Fuego. En cada sección, de cada compañía, de cada batallón, los tenientes gritaron, adelante. Y por encima de la hierba del prado se destacaron en el acto los cascos de acero. El teniente iba adelante. La tropa se lanzaba así sobre un enemigo mortal, no solo de Alemania, sino del mundo entero, de toda la civilización de 2000 años de existencia. La tropa se lanzaba así a las batallas más grandes de la historia, sin saber que, a sus espaldas, vistiendo el mismo uniforme, con las franjas amaranto del Estado Mayor, había un puñado de enemigos quizás más peligrosos que el enemigo identificado del campo de batalla, pues se ocultaba bajo las mismas insignias y la misma bandera de suástica, dispuestos para apuñalarlos por las espaldas. Ese mismo día el presidente Roosevelt hacía anunciar a su subsecretario Wells que Estados Unidos apoya a la URSS, porque es una democracia agredida, y ordenaba a Harry Hopkins que volara a Moscú a ver qué era lo que más urgentemente necesitaba el Ejército Rojo. 8 días después el enviado de Roosevelt se presentaba en el Kremlin a ofrecer el apoyo norteamericano, todo esto a espaldas del pueblo de los Estados Unidos. Durante los primeros 8 días de combate ya Stalin se había formado una idea muy realista de la situación y le dijo al representante de Roosevelt que solo había una manera de vencer a Hitler. Estados Unidos debía entrar en la guerra. Roosevelt también creía lo mismo. El régimen soviético tenía tantas debilidades intrínsecas que pese a su superioridad numérica no podía salvarse por sí mismo del ataque alemán. Desde luego Roosevelt se empezaba a subsidiar al Ejército Rojo con armas y abastecimiento por valor de $10.800 millones. Pero además estaba haciendo ya todo lo posible para que el país entrara en la contienda.
Pocos días antes había ordenado en un acto de guerra no declarada contra Alemania que tropas americanas auxiliaran a Inglaterra en la ocupación de Islandia y que la flota americana le ayudara a cazar submarinos alemanes. Aviones, tanques, cañones, locomotoras, camiones, furgonetas, gasolina y víveres americanos comenzaron inmediatamente a ser embarcados rumbo a la URSS. Quienes se oponían a esta política de Roosevelt no eran elogiados como pacifistas sino afirmados como aislacionistas o columnistas. Todo intento para conservar a Estados Unidos fuera de la guerra era presentado por la propaganda como un delito. Sorpresa de los atacantes alemanes. Cuando a las 3:15 del 22 de junio se inició el fuego en todo el frente germano-soviético, dos grandes columnas alemanas avanzaron por los flancos de la fortaleza soviética de Brest-Litovsk, hacia el interior de Rusia, y la captura de Brest se encomendó a varias unidades menores. Dicha fortaleza ocupaba 4 kilómetros cuadrados, con trincheras, casamatas, cúpulas blindadas de cañones de diversos calibres, trampas antitanque y demás fortificaciones. En Brest-Litovsk había más de 9.000 defensores. Ahí funcionaba una academia para comisarios judíos. Estos eran los garfios que el Partido Comunista tenía entreverados en el Ejército Rojo para hacer que las Fuerzas Armadas se mantuvieran firmemente en manos del poder político del Kremlin. El grueso de las tropas alemanas había rebasado Brest-Litovsk por los flancos, pero la fortaleza era un obstáculo terrible para el abastecimiento del frente. La lucha se prolongaría por 8 días. Había padecido 1.482 bajas y al fin pudo penetrar en la defensa. Cayeron prisioneros 7.000 rusos. Un grupo de bolcheviques que trataban de huir por una carretera fue detenido. Entre ellos marchaba el comandante y comisario judío Formin, disfrazado con el uniforme de un soldado ruso muerto. Pero varios prisioneros rusos lo denunciaron a los alemanes. Fue identificado y se le fusiló enseguida, de acuerdo con la orden de los comisarios, expedida por Hitler. Una lucha de fiereza extraordinaria entre dos fuerzas irreconciliables se hallaba en marcha. Las tropas alemanas no habían visto nada igual en las campañas de Occidente. Poco más adelante los alemanes tuvieron oportunidad de ver la suerte que habían corrido algunos de sus compañeros que caían como prisioneros, cadáveres con la cabeza partida a machetazos, o cadáveres con un tiro en la nuca. Otra de las sorpresas desagradables fue la superioridad numérica y de blindaje de los tanques soviéticos. 42 veces con más extensión territorial que Alemania, la URSS disponía de enormes recursos para formar una gran arma blindada. En cuanto a número y peso, organizó la más grande del mundo, partiendo de su primera base de tanques de Kazán, construida por peritos alemanes cuando estaban en vigor el Tratado de Rapallo. Apenas habiendo cruzado la frontera, los alemanes chocaron con los tanques ligeros, iguales a los suyos, pero un poco adelante se encontraron con tanques soviéticos de cuya existencia nada sabían antes. Tuvieron pánico al principio porque podían soportar 23 impactos. Al final lograban neutralizar el tanque rival siempre que lo encontraran solo o sin escolta. Se trataba del T-34. Respecto a las primeras batallas de tanques pesados, los tanques alemanes podían subsistir en presencia de los superpesados tanques soviéticos únicamente gracias a su velocidad y facilidad de maniobra. Echando mano de todas las posibilidades y valiéndose, ante todo, de su mayor disciplina de fuego y mejor comunicación radiofónica, las compañías de tanques lograron que el enemigo se viera obligado a retirarse 3 kilómetros. Los tanques soviéticos eran superiores en números y coraza, pero no tenían mucha coordinación entre sí y por general solo trataban de avanzar a cañonazos, sin maniobrar. Su comandante era a la vez el artillero y no podían formarse una idea cabal del conjunto. En cambio, las divisiones blindadas alemanas tenían una constante intercomunicación y un comandante en cada tanque que coordinaba el ataque. Los soviéticos en su lugar, el comandante era a la vez el artillero y no podía formarse una idea cabal del conjunto. En cambio,
Las divisiones blindadas alemanas tenían una constante intercomunicación y un comandante en cada tanque que coordinaba los movimientos. A veces una sección daba la cara al enemigo, en tanto que otra procuraba flanquearlo, es decir, desarrollar una contienda guerra de movimientos. El artillero únicamente atendía su cañón. En esa lucha de movimientos las divisiones blindadas o motorizadas alemanas abrían brecha y continuaban adelante hacia la más lejana retaguardia del enemigo. En ocasiones esas brechas se mantenían abiertas con débiles fuerzas mientras llegaba la infantería alemana, pero entonces contraatacaban los soviéticos. Había zonas que cambiaban a veces de bando. El frente era disputado continuamente en algunos sectores y el servicio de enlace y de transmisiones tenía mucho trabajo para concentrarse. A fin de enviar errores funestos al rival, los alemanes lanzaban luces de bengala que tenían diversos significados. Bengala blanca, estamos juntos. Bengala roja, el enemigo ataca. Bengala verde, fuego de artillería demasiado largo. Bengala azul, enemigos a la vista. Había contraseñas convencionales para indicar que tales bengalas eran propias para las divisiones blindadas y motorizadas que abría brecha y penetraban profundamente en el campo enemigo y las divisiones de infantería que revelaban a las primeras y mantenían esas brechas iban flanqueando y luego encerrando en cercos grandes fuerzas soviéticas. Cuando los rojos advertían la maniobra trataban frenéticamente de romper el cerco y se producían desesperados combates junto. En esa manga de guerra de movimientos el desplazamiento en grandes unidades, todo era una ciencia y un arte. Hallazgo alemán de huellas de traición. El 2 de julio, o sea 11 días después de iniciada la lucha en la URSS, el movimiento de infiltración en Alemania comunicó a la estación secreta de Ginebra, Suiza, que el alto mando había resuelto aplicar la fase primera del Plan Barbarroja, cuyo objetivo era Moscú, y que los sectores norte y sur del frente quedarían como alas secundarias. Ginebra lo retransmitió inmediatamente a Moscú. El mando soviético sospechaba que el empuje principal se realizaría por el sur, pero al recibir dicho aviso reforzó sus divisiones blindadas y su artillería en el sector central. No obstante, el grupo de ejército de von Back arrolló el Frente Rojo en Minsk, en la línea Stalin y en Smolensk, después de gigantescas batallas. 23 días después, el 25 de julio, la infiltración comunicó una importante novedad a su agente Rösler, de Ginebra. El alto mando alemán había acordado adoptar la fase 2 del Plan Barbarroja, por lo cual iba a cargar el empuje en las alas norte y sur a fin de dar tregua a sus 5 fatigados ejércitos del sector central. El Estado Mayor del Ejército Rojo, a cargo del mariscal Boris Mikhailovich Chapochnikov, recibió de Ginebra una detallada información de la posición de los ejércitos alemanes y los efectivos que intensificarían la ofensiva en los sectores norte y sur. Los secretos del alto mando alemán los tenía Stalin en su mesa de trabajo. Allen Dulles, del Servicio de Inteligencia americano, quien se hallaba entonces en Suiza, dijo en 1964 que durante la guerra los soviéticos recibían secretos de Rösler a menudo menos de 24 horas después de que fueran adoptadas las decisiones cotidianas acerca del Frente del Este, en el alto mando alemán. Al enterarse Moscú de que la ofensiva alemana iba a acentuarse en los sectores norte y sur, tomó providencias para desarticularla, cosa que solo consiguió parcialmente. El grupo de ejércitos alemanes del norte logró destrozar y arrollar a los soviéticos en el noroeste de Rusia y arrebatarles el dominio de Estonia, Letonia y Lituania. En el sur, 4 ejércitos alemanes al mando de von Rundstedt aniquilaron a varias unidades comunistas y penetraron 450 kilómetros, pero quedaron detenidos en las orillas de Kiev. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, ocurrieron 2 descubrimientos que dejaron profundamente sorprendido a muchos jefes alemanes. En los primeros días de agosto las tropas alemanas capturaron en Lomza,
el cuartel del primer ejército cosaco y encontraron planos que señalaban todos los sitios de abastecimiento del ejército alemán en territorio ruso. Los planos databan del 27 de junio, antes de que muchos de esos centros se establecieran, lo cual revelaba que Moscú conocía los proyectos alemanes para abastecer a sus divisiones. Se especificaba que cada división de infantería requería 130 toneladas diarias, cada división de tanques, 300 toneladas, y cada ejército 3.000 toneladas diarias. Todo el sistema de abastecimiento se hallaba indicado ahí. No faltaba nada. Además, el 10 de agosto los tanquistas del tercer ejército blindado del general Hoth capturaron cerca de Smolensk al puesto de mando de la 16ª División Soviética. Al registrar una caja fuerte hallaron una reproducción, en ruso, de todo el plan alemán de operaciones. También hallaron un comunicado referente a la decisión alemana de reactivar las ofensivas en los sectores norte y sur y dar tregua al sector central. En Berlín se quedaron perplejos al ver la información de que disponían los bolcheviques. Los documentos capturados fueron turnados al servicio de contraespionaje encabezado por los infiltrados Canaris y Aster, y la Gestapo, para que se iniciara una investigación. De momento solo se tenían el antecedente de que días después de iniciada la campaña de Rusia, una radioreceptora alemana de Prusia Occidental, que rastreaba el espacio en busca de difusiones enemigas, interceptó mensajes en clave, al parecer dirigidos a Moscú, pero no fue posible ni descifrarlos ni precisar su procedencia. Luego la emisión cesó. En realidad, había cambiado de frecuencia. De cualquier manera, la evidencia de que había una fuga de secretos fue contrarrestada en el ánimo de los jefes alemanes por el hecho de que los soviéticos estaban siendo arrollados en todo el frente. Había razones para sentir optimismo ante las grandes cantidades de prisioneros rusos y de tanques y cañones destruidos. El enemigo perdía numerosas ciudades y extenso territorio agrícola. La superioridad numérica estaba siendo vencida por el alto poder operativo del ejército alemán. Estos hechos por otra parte tenían alarmado al movimiento de infiltración que veía derrumbarse todo el frente comunista. Los infiltrados en el Estado Mayor del mariscal von Bach. Entre tanto otro grupo de infiltrados compuestos por el diplomático Ulrich von Hassel, por el financiero Popitz, por el general Aster, segundo del almirante Canaris, por el jurista Dounanji, y por el general Ludwig Beck Dr. Goerdeler, planeaban un nuevo gobierno que subiría al ser derrocado Hitler. Pensaron en un régimen de transición encabezado decorativamente por el Luis Fernando, el mayor de los hijos de Kronprinz, que era del agrado de Roosevelt, pues tiempo antes lo había invitado a la Casa Blanca. Sobre el campo de batalla, el ejército alemán estaba logrando los más grandes triunfos de la historia de las armas, muy ajeno a las puñaladas que se le daban por la espalda. Crisis en el alto mando alemán. El general Brauchitsch, comandante del ejército, había recorrido el frente y estaba deprimido y enfermo. No veía ninguna solución y pidió ser revelado. Tiempo antes había distraído parte de su tiempo en conferencias con los conspiradores y en planes para derrocar a Hitler. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor General, había tenido una actuación parecida a la de Brauchitsch y también estaba deprimido. Aconsejó una retirada general, profunda, de por lo menos 500 kilómetros. Halder, de altos estudios, estrictamente lógico, veía en Hitler a un cabo intuitivo, que se perdía en especulaciones metafísicas. Hitler veía en Halder a un hombre conocedor de muchos detalles, pero sin fe y sin carácter. Entre ambos se estableció un largo forcejeo. Hitler asumió entonces el mando supremo del ejército y ordenó que no hubiera retirada. Uno de los grandes aciertos de Hitler, afirmaba el general Tippelskirch. El general Hauptner, comandante del cuarto ejército blindado, no era un infiltrado, pero recalcaba que el Führer solo había sido cabo en la Primera Guerra Mundial, y esa desconfianza la aprovechaba para seguir cultivándola en los generales el movimiento de infiltración. Con los triunfos en diversos frentes Hauptner cobró confianza en Hitler, pero durante la crisis del invierno volvió a perderla, hizo una retirada sin autorización, se expresó ofensivamente del cabo y fue retirado del servicio. Guderian,
comandante del segundo ejército blindado, se hallaba muy agotado. En su sector se inició un repliegue. Él afirmó que fue sin su autorización. Fue relevado del mando. El sector central del frente se cimbraba a lo largo de 700 kilómetros barridos por la nieve, el viento y las poderosas reservas soviéticas que abrían brecha en diversos sitios. Las bestias de carga morían a millares. Los vehículos sin aceite anticongelante quedaban inservibles. Los lentes de los visores de los tanques y de la artillería se cubrían de una capa helada, opaca, que los inutilizaba. La Luftwaffe llevaba perdidos 2.092 aviones y tenía fuera de servicio por averías 1.361 más. Durante el invierno se esforzaba por acarrear municiones y comestibles a un alto costo. Una poderosa columna soviética abrió una brecha y se precipitó hacia las espaldas del 9º ejército alemán, del general Strauss. La avalancha se lanzaba hasta Toropez, donde se hallaba un enorme centro de avitualla, y los rojos se apoderaron de vivir suficientes para dar de comer a más de 100.000 hombres durante un mes. Y aquellos era solo el principio de la terrible amenaza. El general Strauss, veterano de muchas campañas, hizo esfuerzo por detener a los rojos, pero enfermó y tuvo que dejar el mando. Su jefe de Estado Mayor corrió igual suerte. Las tropas resistían en una especie de islotes rompeolas. Ya no había un frente continuo. La tragedia amenazaba por todas partes. En el Estado Mayor del 9º Ejército la situación se veía perdida. Hitler se fijó entonces en el general Walter Model, el comandante de la tercera división blindada que había participado, como cerrojo, en la superbatalla de Ucrania. Lo ascendió a comandante de ejército y lo envió al punto crítico. Model pudo encontrar la fuerza que necesitaba el 9º ejército y encontraron las maneras de frenar el avance soviético. El final para los soviéticos copados se acercaba. Habían roto varias veces el cerco, pero otras tantas habían sido cerradas nuevamente. El grueso de 2 ejércitos soviéticos, que 2 meses antes parecían ya triunfantes, fue aplastado y su derrumbe final se consumó el 18 de febrero. Todo el sector central del frente alemán se había salvado. Model fue ascendido. 3 meses antes, un titubeo de Hitler. Hitler había especificado en el Plan Barbarroja que el objetivo número 1 de la invasión de la URSS era la captura de Leningrado, en el sector norte. De esa manera, decía, los ejércitos 18º y 4º blindado, quedaría libres para reforzar después el sector central y capturar Moscú. Leningrado se convertiría en un gran centro marítimo de abastecimiento y auxilio para las rutas terrestres. La ofensiva hacia Leningrado se inició con 3 ejércitos 16º del general Buss, el 18º de von Küchle que había tomado París, y el 4º blindado del general Oppaner, con 750 tanques. Estos 3 ejércitos se hallaban subordinados al mariscal Ritter von Lief. Los 3 rompieron el frente soviético en varios puntos, hicieron pequeños cercos de aniquilamiento y sacaron de equilibrio a los ejércitos soviéticos que se enfrentaban. En pocas semanas se creó una situación sumamente favorable para capturar Leningrado. El cuerpo del ejército blindado del general Reinhardt quería avanzar con sus tanques directamente hacia Leningrado. Pero el mariscal von Lief titubeó, tuvo temores y le ordenó detenerse. Reinhardt anotó: un nuevo aplazamiento horrible, la ocasión que deseamos la hemos perdido. Ese respiro lo aprovecharon los soviéticos sembrando decenas de millares de minas para protegerse. Después era una tarea terrible para los zapadores ir abriendo brechas y pintando rayas blancas por donde podrían avanzar los tanques y la infantería. Hitler solicitó a von Lief que se desentendiera de la lucha en Estonia, que retirara de ahí al 18º ejército de Küchle y lo lanzara sobre Leningrado. Pero von Lief menospreciaba a Hitler, se refería a él como simple cabo. En ese menosprecio el movimiento de infiltración lo apoyaba. Consecuentemente, modificó la idea de Hitler por otra más ortodoxa, más académica, menos audaz, y ordenó que una parte de 18º ejército terminara de limpiar Estonia y que otra parte asaltara las fortificaciones costeras cercanas a Leningrado. Luego perdieron Seniavino,
con enormes almacenes y depósitos de municiones. Algunos sectores de la ciudad se hallaban bajo el alcance de la artillería pesada. Leningrado no podía resistir ya mucho. A fines de agosto y principios de septiembre la meta número 1 del Plan Barbarroja, Leningrado, estuvo dentro de lo posible de ser tomada. Esto ocurría en el sector norte, pero en ese momento decisivo las miradas eran atraídas magnéticamente por Moscú. En el sector central, el mariscal Brauchitsch, jefe del ejército, su inmediato inferior, el mariscal von Bach, y los que le seguían a este, general von Kluge y Guderian, querían que se le diera prioridad a la embestida sobre Moscú. También el jefe del Estado Mayor General, Franz Halder, habitualmente tan escéptico, se inclinaba por Moscú. Entonces Hitler titubeó. Eran tantas y tan autorizadas esas opiniones, que accedió a que el mariscal von Brauchitsch detuviera el asalto a Leningrado, y retiró de ahí al cuarto ejército blindado para enviarlo al sector central, de Moscú. El plan Barbarroja fue así modificado. Las consecuencias habían de ser muy grandes. Leningrado tuvo un respiro, pasó el momento propicio y se quedaron ahí clavados, sitiándolo, los ejércitos 18º y 16º, que en 3 años más ya no podrían utilizar en otra parte. Perdieron la posibilidad de hacer guerra de movimientos y se quedaron inmóviles en una larga lucha de trincheras. De momento, en septiembre, no se advirtieron las adversas consecuencias. Pero 3 meses después, al empezar la contraofensiva soviética, la situación era insostenible y urgía hacer una retirada general de 900 kilómetros. Hitler se opuso. Con la presión von Lieb renunció y se le aceptó su renuncia. Lo sustituyó el general von Kuchle, comandante del 18º Ejército, el cual quedó al mando del general Lindemann. La situación que siguió fue gravísima, porque los ejércitos soviéticos de refuerzo abrieron varias brechas y en diversos sectores compararon divisiones y cuerpos de ejércitos alemanes. La perforación que hicieron en el río Volchov amenazaba con aniquilar a la 18º Ejército atacándolo por la espalda. Fue algo extraordinario que las divisiones alemanas de infantería 126 y 215 no perdieran los nervios, al ver el roto su frente y que permanecieran como jirones a ambos lados de la brecha. Eso permitió que el general Dr. Altrichter, comandante de la 58 División, para que organizara un contraataque desde uno de los lados de la brecha en coordinación con un segundo ataque desde el otro lado lanzado por una unidad de las SS y por la División Azul Española. El general Atrincherar dijo que los españoles luchaban de un modo excelente. El doble contraataque tuvo éxito. La brecha fue cerrada y dentro se quedó cercada una parte del propio 16º Ejército. Eran 6 experimentadas divisiones al mando del general conde Brockdorff-Ahlefeldt. En total tenían 100.000 soldados. Quedaron totalmente aislados. Hitler ordenó que se mantuvieran firmes y que se les abasteciera por aire. El coronel Morisic movió de 100 a 150 aviones diariamente, en 2 o 3 vuelos diarios, a pesar de las malas condiciones atmosféricas. Se improvisaron 2 pistas. Era necesario llevar comestibles, municiones y hasta paja para 20.000 caballos que habían quedado dentro del cerco, conocido con el nombre de cerco de Demiansk, por un pequeño pueblo que le servía de centro. La zona copada tenía inicialmente 3.000 kilómetros cuadrados. Ahí se tendió el primer puente aéreo. Por primera vez una considerable fuerza terrestre era abastecida por aire. Se transportaron 64.000 toneladas hacia la bolsa de Demiansk, y se evacuaron 34.000 heridos. Los caballos que morían de hambre pasaban a la intendencia para ser cocinados. Tercer hallazgo de secretos traicionados. Antes de la crisis de invierno, en la gran batalla de envolvimiento de Briansk, los alemanes capturaron a mediados de octubre un puesto enemigo en el que encontraron documentos reveladores de que los soviéticos conocían, desde el 2 de agosto, decisiones del alto mando alemán adoptadas la semana anterior. Se trataba de un plan para que Guderian embistiera hacia Moscú desde el sudoeste.
A eso se debía que el general Jeremenko hubiera levantado fortificaciones en esa zona y recibido grandes refuerzos. Los captores alemanes de esos documentos estaban furiosos. ¿Dónde se encontraban quienes tan rápidamente hacían llegar secretos al enemigo? ¿Quiénes eran ellos que con tan mortífera eficacia causaban incalculables bajas de soldados alemanes? Los documentos fueron entregados al almirante Canaris, jefe del servicio de contraespionaje. Esta dependencia tenía por misión recibir todos los informes de los agregados militares alemanes en el extranjero y recabar datos sobre las fuerzas armadas enemigas, sabotear el esfuerzo bélico del enemigo y preparar acciones de comando. Ejercer el contraespionaje para evitar que los espías enemigos obtuvieran secretos alemanes. Por tercera vez en el periodo de agosto a octubre de 1941, se le entregaron a Canaris documentos soviéticos reveladores de que la URSS estaba recibiendo importantes secretos alemanes. Y Canaris debe haberse burlado en su fuero interno, pues precisamente él era uno de los jefes del movimiento de infiltración que auxiliaba a la URSS. A sus cómplices les decía que la frustración de la victoria alemana debe ser nuestro objeto y propósito esencial. Karl H. Absbachen escribió después de la guerra una biografía muy elogiosa de Canaris y dice: quienes gozaron de la confianza de Canaris reconocían que éste sabía encerrarse en sí mismo como ningún otro ser. Muchos de sus subordinados se habían hecho de él una idea bien distinta de lo que era Canaris. Tenía toda clase de motivos para ocultar ante los extraños su verdadera manera de pensar. Ya sabemos que Canaris fue de aquellos que no rechazaron la idea de encabezar en la acción públicamente. Era su hábito mental no aceptar los papeles principales. Se sentía servidor de una causa y dispuesto a trabajar por ella desde la sombra. La ayuda que daba a los planes para derrocar a Hitler no hicieron olvidar a Canaris la misión que se había marcado de ayudar a los perseguidos por el partido y por la Gestapo. En ese tiempo se había decidido que el servicio auxiliaría a los judíos y a otros perseguidos, tanto en su huida al extranjero como en el salvamento de sus bienes. Canaris pertenecía al contraespionaje desde la Primera Guerra Mundial. Había tenido acceso a los archivos mucho antes de que Hitler llegara al poder, y tuvo oportunidad de arreglar sus antecedentes en la forma que nos despertara sospechas. Oficialmente descendía de familia que llevaba 200 años de residir en Alemania, procedentes de antepasados que habían radicado en Italia cerca del lago Como. No figuraba el hecho de que tenía antepasados hebreos y de que en realidad le correspondía el nombre de Moses Meyerbeer. Con una buena hoja de servicios y con experiencia en el contraespionaje, el 1 de enero de 1935 asumió la jefatura del servicio de contraespionaje. Inmediatamente comenzó a participar en planes para derrocar a Hitler y al empezar la guerra hizo llegar informes a los aliados acerca de la proyectada operación sobre Noruega primero y de la ofensiva sobre Francia, Bélgica y después. Sus acciones se acentuaron al iniciarse la invasión de la URSS en 1941. 2 veces en agosto y una tercera vez en octubre de ese año le entregaron documentos capturados en Rusia reveladores de la infiltración de secretos alemanes. Naturalmente Canaris hacía investigaciones, daba esperanzas y no se descubrió nada. Por otra parte, a la Gestapo también se le informó de la infiltración descubierta y se le encargó que por su lado hiciera investigaciones. El jefe de la Gestapo era Himmler y el subjefe era Reinhard Heydrich. El biógrafo de Canaris dice que este temía bastante a Heydrich. Era un miedo corporal, incisivo, desmesuradamente alto, con ojos cortos, semi-mongólico, y con una mirada fría escudriñada, como la de una serpiente. Canaris siempre se sintió fascinado por la inteligencia extraordinaria de Heydrich, a quien definió una vez como la bestia más inteligente. En su diario hablaba de él después de su primera entrevista oficial como un fanático brutal con el cual será difícil colaborar en una forma abierta y confiada. Su temor hacia Heydrich no cesó nunca. Bastaba una llamada telefónica de la RSH a dependencia de la Gestapo para provocar la inquietud de Canaris. 8 años antes Canaris había hecho que su familia trabara amistad con la familia de Heydrich. Pero eso no modificó en nada la situación fundamental. Heydrich recelaba de Canaris. Lo escudriñaba con la mirada y algo le decía que Canaris era falso, que mentía. Pero no tenía ninguna prueba.
En 1940, cuando se hacían investigaciones sobre la fuga de secretos relacionados con la ofensiva alemana sobre Francia y Bélgica, Heydrich ordenó a sus subordinados que no le dieran a Canaris ningún dato de las pistas que se seguían. Canaris lo llamaba con frecuencia para preguntarle si había averiguado algo. Quería, según afirmaba, una mutua cooperación. En 1941, el descubrirse en Rusia las nuevas filtraciones de secretos alemanes, Heydrich hizo vigilar muy discretamente a Canaris. Sus recelos iban en aumento. Canaris tenía mucha sensibilidad y además un cómplice dentro de la Gestapo, o sea el general SS Arthur Neve, y se enteró de que le seguía los pasos. También por su parte Canaris hacía espiar a Heydrich para estar al tanto de lo que hacía. Un duelo terrible se había planteado entre Canaris y Heydrich. Era un duelo mortal. El teniente coronel Slabrendorf, cómplice de Canaris, dice: nosotros recibimos información altamente secreta, lo cual nos permitió siempre adelantarnos a la Gestapo. El Obergruppenführer de la Gestapo, general Arthur Neve, nos dio también invaluable ayuda e información. Neve, uno de los pocos hombres dentro de la SS que compartía nuestro punto de vista políticos y éticos, había convertido la batalla contra Hitler en una empresa completamente suya. Bajo la máscara de un alto jefe de la SS encontramos un decidido y resuelto antinazi. Los informes de Neve, de lo que sucedía durante las sesiones de los mandos de la Gestapo, nos proporcionaban unos conocimientos invalorables y nos permitían evitar ciertos escollos. El movimiento de infiltración no tenía muchos miembros, pero se hallaban colocados en sitios importantes. Su meta esencial era salvar al marxismo. Primero quisieron enganchar a Alemania con la Unión Soviética, como había empezado a hacerlo el Tratado de Rapallo, y cuando vieron que esto no era posible empezaron a enviar secretos a Moscú para que derrotara a las tropas alemanas. Dicho movimiento permaneció siempre con este claro propósito. Sus miembros no cambiaron jamás de actitud, ni en los años que Alemania iba de triunfo en triunfo, ni cuando la victoria estaba cerca, ni cuando era, lo reiteró después de la guerra Rudolf Rösler, el intermediario entre la infiltración radicada en Alemania y el alto mando soviético. Es importante distinguir que además de la infiltración había un pequeño grupo cambiante de descontentos que no simpatizaban con Hitler, o que creían en otra línea política menos audaz, o que ante las grandes dificultades perdían la moral. Estos hombres no eran propiamente infiltrados, aunque el movimiento de infiltración los cultivó y los utilizó ocasionalmente para sus fines. Por ejemplo, el mariscal Brauchitsch, jefe del ejército hasta fines de 1941, el mariscal von Lieb, jefe del sector norte, el general Franz Holder, jefe del Estado Mayor General, y otros varios, no pertenecían a la infiltración. Pero cuando había grandes dificultades perdían la moral y entonces aquella los atraía con argumentos patrióticos o técnicos y conseguía algo de ellos. Por lo menos, perturbarlos más para que fueran menos eficaces en su trabajo. Cuando las dificultades se superaban, como en los casos sucesivos de Austria, Checoslovaquia, Polonia y la campaña de Francia, esos altos jefes volvían a confiar en Hitler y se alejaban de los planes de subversión. Los infiltrados denominaban a ese grupo el barómetro, y en su fuero interno los despreciaban. Lo que movía a esos ocasionales opositores era el temor de que Alemania perdiera la guerra. En las etapas críticas creían que derrocando a Hitler se arreglaría todas las cosas. Esta creencia le era cultivada por quienes obraban integradamente de mala fe. Estos últimos buscaban categóricamente la derrota de Alemania como un medio para elegir un nuevo régimen que fuera adicto a Moscú. Esos mismos habían ocurrido en Rusia en 1916 y en 1917, cuando los comunistas encabezados por Lenin, Trotsky, Zinoviev y Stalin, etc., querían la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial, para que sobreviniera el caos y pudieran luego surgir un régimen marxista. Por eso la infiltración que operaba en Alemania maniobraban para que Hitler no lograra la paz en Occidente, saboteando el esfuerzo bélico, transmitió secretos a fin de hacer fracasar la lucha en diversos frentes occidentales.
Y finalmente, desde que se inició la invasión de la URSS, desplegó un esfuerzo supremo para ayudar de mil modos al Ejército Rojo. Los generales Hammerstein, ex jefe del ejército, y Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor General, nunca aportaron una idea ni movieron un dedo en favor de la lucha que su país realizaba, pero sí estuvieron siempre conspirando para provocar un cataclismo interno. Canaris, Schacht, Hassel, Aster y otros más, quizás cientos, eran de la misma condición. De algunos no es posible precisar si eran realmente infiltrados o simplemente derrotistas, incapaces que no cumplían con su deber, aunque habían hecho brillantes estudios y se habían distinguido en tiempos de paz. El 27 de noviembre, cuando estaban librándose la lucha por la captura de Moscú y se necesitaba urgentemente reponer las bajas en el ejército, el cuartel maestre, general Eduard Wagner, dictaminaba que ya se había llegado al fin de los recursos en personal y material. Y eso no era verdad. El mariscal Keitel se esforzaba por demostrar lo contrario y en los meses siguientes lo logró plenamente. Se calcula en 500.000, decía Keitel, el número de hombres que de un modo injustificado no prestaba servicios de armas en el frente. Esto hubiera representado doblar la fuerza combativa. La industria alemana de guerra, comenta Hans Rumpf, sin lugar a duda, solamente después de lo de Moscú se puso en marcha la movilización general. Únicamente a partir de 1942, el ministro de Armamento, Speer, racionalizó la industria alemana de guerra. Consiguió un aumento de 1/3 del potencial, hasta que los generales Wagner y Thomas habían descuidado una tarea tan esencial, y la habían descuidado antes de la guerra y durante los 2 primeros años de guerra. Pero Wagner y Thomas se daban tiempo para conferenciar con Goerdeler y con Ludwig Beck, máximos coordinadores de los infiltrados, y para andar en chismorreos con los posibles descontentos. Apenas iniciada la crisis ante Moscú, en diciembre de 1941, el diplomático von Hassel parecía frotarse las manos porque los soviéticos contraatacaban. El día 21 anotó en su diario: "Se acerca el momento". Esperaba que los sucesos fueran desfavorables a las tropas alemanas a fin de encontrar más partidarios para la conjura. Con el pretexto de dar conferencias a las tropas, von Hassel hizo un viaje a la costa de Francia. En realidad, iba a entrevistarse con el mariscal Wisleben, comandante de las tropas alemanas que se hallaban en Francia y Bélgica. Hablaron de encabezar una rebelión. El mariscal Wisleben, conspirador categórico desde muchos años antes, estaba de acuerdo con eso y atrajo al general Falkenhausen, jefe inmediato de las tropas alemanas en Bélgica. Ni Wisleben ni Falkenhausen cuidaban cómo era debido la tarea de fortificar la costa y de prevenir la organización del sabotaje y las guerrillas. Su atención no estaba puesta en lograr la victoria sino en perfeccionar la nueva conjura que preparaban a fines de 1941. Pero en esos días el mariscal Wisleben enfermó y tuvo que ser operado. Hitler lo sustituyó con el mariscal von Rundstedt, el más antiguo de los generales que no se prestaba a oír nada que fuera infidelidad. Von Hassel anotó en su diario: "Por el momento tenemos que renunciar a emprender nada contra el Führer". Sin embargo, con cierta frecuencia se pesca de ligereza, al decir que los generales traicionaron a Hitler o que los generales repudian a Hitler. La realidad es que la inmensa mayoría fueron fieles, incluyendo a los mejores, a los más preparados y a los más valerosos como von Rundstedt, von Bach, von Manstein, Mandel, Guderian, Hoth, Keitel y cientos más. Los conjurados eran minoría, pero causaron un daño enorme dadas las posiciones que ocupaban. No es posible evaluar con cifras de soldados alemanes muertos o de kilómetros de terreno perdido o no conquistado la ayuda que el movimiento de infiltración presentó a la URSS en los primeros años de guerra, pero fue gigantesca. De diversos modos desde la retaguardia se estaba apuñalando por la espalda a los 12 ejércitos alemanes que combatían para liquidar al comunismo. Paralela a la vía de entrega de secretos establecida entre Berlín, Ginebra y Moscú,
Existían otra que operaba desde territorio francés encabezada por Sandor Rado. Usaba radiotransmisores portátiles que frecuentemente cambiaba en lugar de frecuencias y claves. Su especialidad era informar a Moscú sobre las organizaciones de las nuevas divisiones alemanas, la fecha en que entraría en combate y en el sector de operación. Rado dice que su labor tenía los móviles de ser judío y marxista. La Gestapo sospechó de él en 1933, pero no le comprobó nada y lo dejaron libre. En 1941 ya era constante su comunicación con Moscú.